Bueno, muy buenas noches, amigas, amigos. Hoy, 31 de octubre de 2016, son las 9:27 minutos. Arrancamos unos minutos más tarde de lo esperado porque andaba con mucho gusto ayudándole a mi hijo con su tarea. Y bueno, el día de hoy el tema que salió electo para la videocolumna es el de alianzas y gobiernos de coalición. Esto es un tema que está muy fuerte en el debate nacional. Voy a darle un primer entre, no es un tema que difícilmente se pueda agotar en una sola videocolumna y seguramente es un tema que va a ser pan nuestro de cada día, mínimo de aquí al 2018. El tema de las alianzas es la primera parte que hay que abordar. Se entiende en política de alianzas que se alían los que son diferentes. Pareciera una verdad de perogrullo, pero hoy en muchos compañeros hay un debate muy intenso porque quisieran aliarse solo con los que son idénticos a ellos. Cuando estás ante gente que piensa idéntico a ti, que comparte absolutamente el mismo programa, que comparte absolutamente la misma visión del camino a trazar y de cómo conseguirlo, lo más común es que tiendas a formar un proceso organizativo unitario, no una alianza. Una sola forma de organización, un solo partido político, un solo proceso político. Te alías con aquellos con los que hay diferencias que pueden ser de matiz o más profundas. Y eso es lo que marca el hecho de que se esté tratando de una alianza y no de un proceso de fusión o de integración. ¿Qué tan diferentes pueden ser quienes se alíen? Eso lo determinan los objetivos que se persiguen con esa alianza. En muchos momentos de la historia mundial y nacional, las alianzas han sido muy disímbolas. Si uno estudia, por ejemplo, la Guerra de Independencia de México, la Revolución de Independencia, las fuerzas que participan en ellas eran muy diversas y con objetivos cada uno bastante definidos. ¿Qué los unificaba en el programa? Pues la necesidad de independizarse de España y de crear una nueva nación. Sin embargo, unos lo hacían por diferentes motivos y con diferentes propuestas programáticas. Ese punto de unidad los llevó a luchar juntos y posteriormente, una vez que se logra ese punto que dio origen a la alianza, se da un nuevo proceso de acumulación y lucha de fuerzas que define cuál de los programas de todos los aliados es el que se impone. Lo mismo pasa en el proceso de la Revolución Mexicana, ese más cercano y más claro, donde confluyen fuerzas, por ejemplo, socialistas como la de los hermanos Flores Magón, hasta fuerzas franca y claramente burguesas como los sonorenses o como el carrancismo. Y esas fuerzas se integran en torno a una lucha común. ¿Cuál era esta lucha común? Evitar la reelección de Porfirio Díaz y dar paso a un proceso de transformación del régimen hacia una vía más democrática. Era el proceso general. En ese gran paraguas donde todos cabían, había grupos como Emiliano Zapata o el zapatismo que peleaban por un programa mucho más profundo que incluía el derecho a la tierra, la libertad, los derechos de las comunidades ejidales, los derechos de la gente del campo, la gente de los Flores Magón que desde Regeneración y desde el Partido Liberal Mexicano luchaban por la liberación de la clase obrera, por un proceso muchísimo más profundo, hasta gente que lo único que quería era dar paso a un proceso democrático burgués que permitiera una nueva acumulación de fuerzas económicas en el país, porque hay que recordar que durante todo el porfiriato no solamente se acumula el poder político en Porfirio Díaz, sino el poder económico se acumula en una casta que gobierna, que se reparte la riqueza y que no da paso a fuerzas emergentes de la burguesía que querían acumular riqueza, que querían hacer su propia producción. Y así como la clase política se fue envejeciendo, la aristocracia económica de este país también se fue envejeciendo. Eso unificó. Cuando esta lucha se da en torno a un proceso democrático, posteriormente viene un proceso de luchas internas y por eso la revolución no concluye con la salida en barco de Porfirio Díaz. El proceso revolucionario sigue por muchos años más y más o menos se aterriza con la resolución de la Constitución
de 1917, en donde todas estas fuerzas en pugna, que venían en una gran alianza, van definiendo los elementos del programa que les corresponden. ¿Y cómo se determina cómo se integra la Constitución? A partir de la fuerza de los aliados. Cada uno de los aliados empuja su parte del programa y dependiendo de la fuerza con que cuentes que logre imponerla o no. Seguramente la Constitución de 1917 no era del agrado absoluto de los carrancistas, pero seguramente tampoco lo era de los magonistas. Si cada uno de ellos hubiera podido redactar una Constitución solo, sin el concurso de los otros, el resultado hubiera sido francamente distinto. Pero entendían que solos no podían. Y entonces ahí viene un nuevo elemento del aliancismo. El aliancismo surge cuando cada una de las fuerzas que son parte de la alianza no puede obtener los objetivos de la alianza por sí solos. Es decir, si los magonistas hubieran podido llevar adelante un proceso revolucionario solos como Partido Liberal Mexicano, sin el concurso de todas las demás fuerzas, seguramente lo hubieran llevado a la práctica y seguramente hubieran surgido de ahí un régimen, una constitución y un estado político, un proceso político que fuera acorde 100% de los ideales del magonismo. Y lo mismo con cada uno de los actores. Se tienen que aliar porque el objetivo que los unifica no lo logran alcanzar por sí solos. Y así podemos seguir avanzando en los procesos de lucha en México y podemos irnos dando cuenta que a lo largo de la lucha histórica, estos procesos de alianza entre diferentes se van dando en los momentos coyunturales y de definición de la nación, y donde se tiene que agrupar a las más disímbolas fuerzas para construir procesos de transformación. Uno de estos procesos fue también el cardenismo de 1988, el Frente Democrático Nacional. Quienes hoy se espantan por los procesos de alianza que se viven en México, pareciera que ven muy lejano y no recuerdan el cardenismo que se agrupaba en aquel momento y que tenía en un mismo proceso organizativo a Porfirio Muñoz Ledo, que hoy es visto como un prócer de la democracia, pero que alabó en su discurso de 1969 a Gustavo Díaz Ordaz por haber liberado a México de la amenaza comunista. Y en ese mismo frente donde iba Porfirio Díaz, un Díaz ordacista claro, iban también aquellos jóvenes 68eros, ya no tan jóvenes, 20 años después, que habían abierto brecha y habían abierto paso a procesos democráticos en México. Y en ese mismo proceso venía gente de toda la vida de estructuras del PRI, con gente que venía de la lucha armada y que ni siquiera se planteaba la participación electoral como una posibilidad, que veían el simple hecho de pensar en los procesos electorales como una posibilidad de transformación, como una claudicación. Y confluía también ahí el eurocomunismo, el Partido Comunista Mexicano, que a lo largo de todo su proceso histórico tenía tanto rupturas, escisiones, como un proceso de continuidad influyendo en diferentes movimientos sociales. Confluyó el sindicalismo, confluyó la lucha de reconstrucción de la Ciudad de México de 1985, confluyó que hoy cumple 30 años el movimiento estudiantil del CEU, que era vigente en ese momento, mucho más vivo, mucho más fuerte, y que se agrupa en torno al cardenismo. Y en ese momento todas esas fuerzas se agrupan en una gran alianza porque entienden que solos ninguno de ellos puede derrotar al régimen priista. Y se agrupan y van para adelante. Hoy estamos en un momento similar en el país. En ese momento se necesita un proceso de transformación urgente de la vida nacional. Estamos en un estado de emergencia y quien no lo crea, que vea la delincuencia, que vea los feminicidios, que vea los desaparecidos, que vea cómo se ha convertido nuestro territorio nacional prácticamente en un camposanto lleno de cadáveres, que vea cómo la economía no crece, el deterioro de la calidad de vida de las personas, la migración constante, la ausencia de oportunidades, la falta de oportunidades educativas, las carencias en el sistema de salud, la carestía en los alimentos, que vea la falta de democracia, la falta de derechos humanos. Todas estas cosas que hoy vivimos cotidianamente los mexicanos, si eso no nos hace pensar en un estado de emergencia y de transformación nacional, entonces no sé qué nos va a llevar allá. Y si nosotros entendemos que hay un estado de emergencia y transformación nacional, lo primero que tendríamos que decir es si cada una de las fuerzas que estamos pensando en transformar al país podemos o no hacerlo solos. Si podemos, pues bueno, encabecemos un proyecto.
Nos queda claro que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador cree que puede solo. Y él ha dicho en más de un momento que él no necesita ni al PT, ni a Movimiento Ciudadano, ni al PRD, no necesita tampoco al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él considera que con base en su liderazgo unipersonal, en su propuesta de honestidad valiente, cada día menos clara, porque pues aunque a él no le descubren cosas, todo su entorno cada día está más comprometido en actos de corrupción, que evidentemente es muy difícil que ocurran sin él o sin su complacencia. Pero bueno, queda claro que Andrés Manuel cree que puede solo. Y está en su derecho de intentarlo. A mí me queda claro que el Partido de la Revolución Democrática no puede transformar sola la sociedad. Muchos dirán que entonces la alianza natural tiene que ser por las izquierdas. Por supuesto. Y yo digo, si nosotros vamos solos con el PT y con Movimiento Ciudadano a construir un polo progresista, como proponen algunos compañeros, tampoco nos da para transformar al país. Podemos tener una participación testimonial, pero no nos da. Claro, podríamos restar suficientes votos a Andrés Manuel para que él tampoco gane, y no le daría a él para transformar al país. Y difícilmente el PAN podría ganar en un escenario de ir solo. ¿Qué pasaría? Pues mantener un régimen de restauración priista, como el que tenemos. Quienes crean que eso es lo que hay que hacer para mantenernos puros e incólumes, que lo impulsen, están en su derecho. Algunos creemos que no es el camino. Otros dirán, bueno, ¿por qué no vamos juntos PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena? Yo estoy completamente de acuerdo. Vayamos juntos. El problema es que para una alianza se necesita el acuerdo de los aliados. Y Andrés Manuel cree que puede solo. Andrés Manuel no quiere aliarse con nosotros. Y no existe forma de obligarlo. Nadie puede obligar a alguien a aliarse con quien no se quiere aliar. Yo lo digo y lo suscribo y lo dejo claro hoy, 31 de octubre, 9:39 de la noche. Si Andrés Manuel y Morena abrieran un proceso de alianza para un polo progresista amplio, yo lo apoyaría. Con todas las críticas que tengo a Morena y con todas las críticas que tengo a Andrés Manuel. Pero invito a los detractores de nuestra propuesta a que nos digan qué hacemos si él nos sigue diciendo que no. Si él no quiere y si no lo podemos obligar. Entonces, si a él no le va a alcanzar solo y a nosotros tampoco, tenemos que pensar en un proceso más amplio que nos lleve a transformar al país. Y ahí es donde tenemos que ir viendo otros actores que puedan ser parte de esa alianza. Ahora, muchos han criticado las alianzas PAN-PRD por sus escasos resultados. Yo estoy de acuerdo. Los gobiernos como el de Gabino Cue en Oaxaca, gobiernos como el de Puebla, de Rafael Moreno Valle, han sido desastrosos, por decirlo menos. O sea, comparto todas las críticas que les hagan. Creo que no se debe a que sean gobiernos aliancistas, porque también creo que gobiernos que solamente han sido impulsados por la izquierda, como el de Ángel Aguirre Rivero, que tuvo incluso la bendición del Altísimo Señor de Macuspana, también fue un desastre. Y tampoco la libra. Y como ese, varios más. Varios gobiernos de izquierdas que no han pasado la menor medición en cuanto a las expectativas que generaron y el resultado final. Y también creo que ha habido lugares donde no nos hemos aliado por pureza, como el Estado de México, donde hace 6 años podíamos haber ido en una alianza que encabezara Alejandro Encinas, donde se sumara toda la izquierda junto con el PAN y habríamos ganado, y eso hubiera significado la derrota de Erubiel y una mejor calidad de vida para todos los habitantes del Estado de México, y no fuimos. ¿Y por qué no fuimos? Porque en ese momento un proceso aliancista en el Estado de México hubiera abierto la puerta para un proceso aliancista federal, donde el PAN hubiera estado dispuesto a aceptar la candidatura de Marcelo Ebrard en un gran proceso amplio. ¿Y quién creen que no quería eso? Pues el eterno candidato, el que cree que puede solo y que volvió a perder. El que cree que puede solo y que va contra las alianzas. Ni siquiera en el Estado de México quiso ir aliado. Es de locos decir que no estás dispuesto a una alianza donde tú estás poniendo el candidato y el programa. Entonces, los gobiernos que han resultado mal no han resultado mal
por ser o no ser aliancistas, compañeros, eso no nos equivoquemos. Los gobiernos que han resultado mal por una falta de programa y por una falta de organización popular para exigirle a los gobiernos que cumplan ese programa. Porque todos nosotros somos una bola de huevones que creemos que yendo a votar cada 6 años, después nos podemos venir nomás al Facebook a criticar y dejar que las cosas pasen. Y no seguimos organizados y no le seguimos exigiendo a nuestros gobiernos, tanto a los que no apoyamos como a los que apoyamos, y a los que les tenemos que exigir resultados. Entonces, para que un proceso aliancista funcione en el 2017 y en el 2018, yo creo que lo primero es la construcción de un programa, más allá de ver qué partidos iríamos en ese proceso. Hacer un programa que nos unifique, como han sido los grandes procesos de Alianza Nacional. ¿Cuáles son los objetivos del periodo que todos estaríamos dispuestos a suscribir en una alianza amplia? Organicémoslos, diseñemos ese programa. Posterior a ello, ¿quiénes nos sumamos a ese programa? Y sumemos a todos los que estén de acuerdo, quien sea. Y una vez que tengamos programa y aliados, definamos entre los aliados quién debe encabezar los diferentes procesos electorales, tanto estatales como el constitucional federal. Y entonces vamos juntos. Y entonces no tiene forzosamente que ser Margarita Zavala, ni tiene que ser Moreno Valle, ni tiene que ser Ricardo Anaya, ni tiene que ser Mancera, ni tiene que ser Graco, ni tiene que ser Silvano. Podemos, con un programa amplio y con un frente muy amplio que trascienda a los partidos políticos, lograr una candidatura que unifique a todos. ¿Quién? En este momento me reservo las ideas, pero yo tengo muchos nombres en la cabeza y no es ninguno de los que mencioné. ¿Podemos empujarlo? Yo creo que sí. Y después tenemos que hacer el compromiso de que en cada lugar donde lo empujemos, mantengamos un proceso organizativo que obligue a quien gane a cumplir. Y a quien pierda, a hacer una piedra en el zapato para quien nos ganó y obligarlo a tener un proceso democrático donde se respeten los derechos de todos. Y ahí es donde yo creo que podemos construir una gran alianza. Y esto en el marco, con eso concluyo, de gobiernos de coalición, que en otro momento profundizaré más en el tema, donde podemos desde un primer momento definir elementos programáticos del próximo gobierno y planes y tareas específicas que obliguen a quien gane a cumplirle a la ciudadanía. Si logramos eso, compañeros, quien se quiera negar a eso, pues bueno, será muy puro, conservará el pedigrí intacto, podrá irse a la tumba diciendo que jamás se empantanó y jamás se manchó en los lodazales de la política, pero será absolutamente intrascendente y funcional al sistema. Absolutamente funcional para que quienes hoy, todos los días, pensándolo o no, joden a México, nos sigan jodiendo. Y yo quiero que nos dejen de joder. Muchas gracias, mañana nos vemos, que tengan muy buenas noches.